El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. Pedidos al 54 9 11 58 55 6316. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Revisionismo y Geopolítica. Y bueno, para mí es un placer tener a un gran amigo mío que de hecho debo dejar claro que con él empecé a hacer este tipo de ejercicios de programas. Ya estamos hablando de hace unos 3 años más o menos. Y pues hoy me da mucho placer tener a Jesús Elifelet. Muchísimas gracias por estar aquí, Jesús. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Te me da un gusto nuevamente platicar contigo, charlar. Ya sabes que luego mis pláticas son un poco incómodas, creo que a nadie le gusta, ¿o no? Pero es que yo soy, soy incómodo para todas las áreas de la política de izquierda y derecha. Pero bueno, ya sabes qué es lo que me gusta de estas pláticas que tenemos tú y yo, que no hay censura, ¿no? Como la censura que hay en YouTube, en Facebook y en Twitter, ¿no? En el GAFAM o GAFAT. Sí, de hecho, alguna vez que hemos publicado algo en otros medios, hace mucho tiempo, yo siempre dejé claro que tu visión era totalmente diferente a la que muchos esperan, ¿no? Que tengas una línea ideológica, pero al mismo tiempo, en las entrevistas que te han hecho en otros programas, yo he visto que llegas y como que sacudes el panal de abejas, ¿no? Y salen todos disparados y te empiezan a criticar desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba y desde abajo, porque, pues, como he platicado con Mauricio Olivares hace unos días, y hemos dicho que las personas que están en este medio no todo el tiempo defienden una ideología, sino que están por encima de las ideologías porque el análisis es lo más importante. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar informalmente, hay que decirlo, porque esta llamada es de pronto que nos ha salido. Y bueno, hoy vamos a hablar contigo, Jesús, sobre el tema de la ideología de género, pero desde un ámbito geopolítico y más de eso, biopolítico, como me decías, geoeconómico incluso, y en todos los aspectos que afecta en el entorno mundial, ¿no es así? Además de que este es un tema bastante confuso, pocos conocen este tema, muy difícil de tratar. Además de que es polémico, tienes la parte o la causa de la censura que hay en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, independientemente de la crítica hacia los grupos étnicos, religiosos, raciales. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Pero es que lo que pasa es que esta nueva religión que es la ideología de género parece que se ha impuesto de tal forma que ha invadido todos los aspectos, incluso el aspecto de la derecha. Y es que aquí, cuando se habla de cierto tipo de política, tú puedes separar entre izquierda y derecha, pero con el tema de la ideología de género es una agenda transversal, es decir, abarca izquierda y derecha. Por ende, tenemos que entender que esto no viene de un sector político que se puede definir como izquierda y derecha, Jesús. Esto tiene que venir de más arriba, de entes supranacionales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo diría yo que esto tiene que ver inclusive con los servicios de inteligencia. Aunque bueno, no me gusta mucho hablar de así porque bueno, pero porque ya sabes que cuando hablas y te metes con los servicios de inteligencia, luego te metes en otro rollo. No tanto cuando criticas a los que están exponiendo a esta ideología de género que es nefasta. Y esto no es nuevo, esto se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, desde el siglo XX hasta ahora, el siglo XXI, pero que ahora ya se ve con un mayor alcance. Y esto no es para que hagamos un cambio social, sino para que nos vacunemos de este tipo de ideologías destructivas. ¿Por qué dices que es destructiva? Bueno, sabemos, ¿no? Pero me gustaría que le explicáramos un poquito a la gente que nos va a escuchar desde qué punto dices que es destructiva, porque es fácil decir, ¿no?
Ya lo hemos explicado otras veces, ¿no? Porque es una ideología que va dirigida a debilitar los propios estados o el propio concepto de Estado-nación. Pero me gustaría que nos explicaras tu perspectiva de por qué es una ideología nefasta. Porque esto destruye el núcleo principal de la sociedad, que es la familia. En su momento, Marx habló de la abolición de la familia, pero él hablaba de la lucha de clases sociales, de esa dialéctica. Esto no tiene que ver nada con el marxismo, de hecho va más allá. Uno de los postulados, bueno, algo de lo que habló Marx es de la abolición de la familia. Habló prácticamente de la destrucción de la familia, que esta no es una idea de Marx, esta es una idea de Platón. ¿De Platón? ¿Cómo? Sí, 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 esto es de Platón, esto es mucho más antiguo. De hecho, Marx lo que hizo fue ir absorbiendo diversas corrientes ideológicas, haciendo una radiografía del capitalismo. Cuando se habla de la destrucción del núcleo principal de la sociedad, de la familia, no es tratado desde el punto de vista marxista, sino desde un punto de vista biopolítico. Perdón que te interrumpa, pero es que me llamó mucho la atención ese comentario que hiciste de que estas ideas de, tú mencionaste la destrucción de la familia, ya las había tratado Platón. Y por lo regular tenemos nosotros a Platón en una imagen de, sobre todo por la alegoría de la caverna de Platón, en la que básicamente nos describe la forma en la que se controla a las masas. Básicamente una descripción primitiva de lo que vendría siendo la televisión, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso de que él ya había descrito que la familia tenía que ser destruida? ¿Cómo es eso? La verdad es que a mí me has agarrado totalmente en curva, la verdad, con ese comentario. No exactamente lo había dicho, o no lo había dicho porque hablaba de una destrucción de la familia, sino él ya hablaba de lo que es la mentira ciudadana. Él hablaba de esa estructura social, que eso es prácticamente cambio social. Él prácticamente estaba hablando de cambiar la sociedad, de alterarla, ¿ya me entendiste? Ujú. Pero no Ya. propiamente de destruir la familia. No, 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 inclusive ni Marx tampoco. O sea, cuando inclusive Marx habla de la abolición de la familia, lo habla desde los sectores capitalistas, porque Marx estudió el capitalismo del siglo XIX. Él estaba estudiando lo que estaba pasando en Inglaterra, porque él pensaba que el capitalismo iba a fracasar, pero él hablaba de esa lucha de clases, esa dialéctica, de lucha de clases, de la clase obrera o el proletariado contra el burgués. Pero esto, bueno, cuando llega a la escuela de Frankfurt, que es un tema que hemos platicado más de una vez, y Marcuse sale huyendo de Alemania y llega a Estados Unidos. Rockefeller se enteró de estas teorías, pero estas teorías las enfocó no precisamente Rockefeller para que él soltara dinero, ¿no? Para abolir Claro. su capital de Marx. Bíblicamente él no le iba a convenir el marxismo, a eso es a lo que yo voy, sino lo transformó en otro tipo de ideología. Voy a poner un ejemplo. Tenemos a Biden. Biden no es un comunista. Biden es un progresista, es un posmodernista. Ujú. Es diferente a que sea un comunista. O sea, él prácticamente está tomando ideas globalistas, neoliberales, ideas de género, que si ya las conocemos, las ideologías de género, que esas están implícitas en el postmodernismo, pero no toma del marxismo, nada del marxismo. No, si no, sí sería, para mí sería perfecto que se le aplicara un marxismo a los más ricos del mundo. De esa forma se dividiría la riqueza entre la población, pero eso no es así. No, no, no. De hecho, te diré más. Inclusive en China es un híbrido. China no es comunista. China es un híbrido entre capitalismo y socialismo, porque ni siquiera se llega a la parte final o la parte concluyente, que es el marxismo. Es muy diferente. No, Oye, no. yo creo que mucha gente va a decir, este Jesús Elifel es un comunista. Pero no, miren, Jesús Elifel y yo desde que nos conocemos tenemos ideas encontradas. En muchas tenemos el mismo eje ideológico, pero siempre nuestras pláticas son de esta forma, para que no se vayan a asustar de que estamos haciendo una apología de esta ideología que
yo creo que hablo por ti, Jesús, que sabemos que es nociva para el mundo, pero la realidad de la historia es esta, ¿no? Y a veces, como en el momento en el que me dijiste sobre Platón, pues tenemos ideas encontradas, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor, te interrumpí. No, no, de hecho, yo sigo insistiendo, para mí, este posmodernismo que se está aplicando es destructivo. O sea, eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con esta. No, porque de hecho lo que hay detrás de ello, me voy a adelantar a lo que estamos planteando, es un control de la natalidad, un control de la población. Y bueno, si gustas, entramos en ese tema. Para empezar, yo estoy totalmente de acuerdo en que China no es comunista. Muchos ilusos piensan que China es el epítome del comunismo, un país poderoso, un país que tiene proyección geopolítica y que está por tomar el control, o bueno, la égida, más bien la estafeta del gobierno, perdón, del orden mundial. O sea, tomar el papel que hasta ahora ha tenido Estados Unidos. Pero hay que decirlo abiertamente, Jesús, que China, como dijiste, no es comunista para nada. Es un Eh, sistema comunista, con esclavos comunistas, con una idea comunizada, pero sirviendo a un Estado supercapitalista. no, y además, de que ya no es tanto así. De hecho, la mano de obra en China está aumentando el costo. Eso es lo que ya no conviene al capitalismo occidental, pero ese es otro tema. Ahora, voy a hablar de otra cosa. En China no se emplean las técnicas posmodernistas que se emplean en Occidente. Esas técnicas LGTBQ, feminista, proabortista. Oye Jesús, hablando de ese tema, mira, y acabas de hacer hincapié en un tema muy, muy importante y que pocas veces se trata. Yo alguna vez dije en un programa en España, y ya sabes, ¿no? Que la gente luego, la gente que no entiende el concepto luego te salta la yugular, ¿no? Pero yo hice un comentario parecido al que acabas de hacer. Así como el socialismo está diseñado para debilitar a las naciones, como se diseñó en aquella época para debilitar a los imperios, por ejemplo, el imperio ruso que amenazaba la hegemonía en Europa y que cayó en el comunismo y que en apariencia se estaba levantando como una superpotencia en el mundo y de repente en el año 89 todos dicen, ¿sabes qué? Vámonos a nuestras casas, apaguen las luces, el comunismo se acabó. Y esto se traslada esta idea a China o empieza el germen, ya había empezado el germen en China, pero se establece como la perfección o el perfeccionamiento, perdón, del modelo que se había impuesto en Rusia. Ahora, ¿a qué voy? Hoy en día, estas ideas progresistas que acabas de mencionar, curiosamente no son aplicadas en gran medida como lo hacemos aquí en Sudamérica, en Norteamérica también, vaya en todo Occidente, pero en China no se aplica. O sea que mientras nosotros nos vamos debilitando con ideologías que van diseñadas como el abortismo directamente a la disminución de la población, China elimina de la cuestión el progresismo o el abortismo y todas estas ideas y se sigue fortaleciendo ante Occidente. O sea, mucha gente no entiende que aquello que decía Samuel Huntington en su libro Choque de Civilizaciones no es una guerra o no se está traduciendo en una guerra frontal, sino es en una guerra asimétrica. Y esta guerra incluye, en mi opinión, no sé qué opines tú, la ideología de géneros. Voy a decir una cosa. Es un tema, escandaloso, es uno de los temas más, difíciles de tratar. A mí me ha costado mucho trabajo tratarlo, sin embargo, es un tema muy interesante. Mira, allá en China tienen otro tipo de control de la natalidad que es el hijo único o los dos hijos. Allá no promueven la homosexualidad. Porque mira, hay una cosa que voy a ver. Yo no estoy en contra de los homosexuales. Eso también es, antes de que me digan que soy homófobo y todo esto, no, estoy en contra de la promoción Uh o que -huh. se use a los homosexuales para controlar a la natalidad. Y bien, del feminismo y del aborto está altamente auspiciado por la gente más rica del mundo, que son la dinastía Rockefeller, Ford, Bell y Belinda Gates, Rothschilds, tenemos también a Warren Buffett. Bueno,
hay una serie, bueno, de gente que es altamente poderosa y que auspicia esto, aunque tampoco creas que lo hacen con dinero de ellos, ¿eh? Ahí no entraríamos en un tema geopolítico. Ellos lo hacen con dinero fiat, por el efecto Cantillon. Bueno, pero no me, bueno, antes te voy a decir una cosa, si estoy hablando de cosas aburridas, me dices, ¿no? No, para nada, para nada. No, Porque, es al contrario, porque nos llevas por otra dirección, pues. Pero continúa, por favor. bueno, es que trato de hacerlo ameno, aunque nos tardemos un poco más, pero para que la gente no se quede dormida con lo que estoy diciendo. Pero yo lo que voy es que ellos reciben dinero de los que imprimen dinero. ¿Quiénes imprimen dinero? Hablamos de la Reserva Federal. El dinero que está impreso ahí no está respaldado por el oro ni por la plata, está respaldado por la confianza de los ciudadanos. Es el famoso dinero fiat. Es manejado estos personajes y es prestado por ellos. Cuando reciben el dinero o reciben este préstamo, a ellos no se les cobra intereses. De un dinero libre de impuestos y libre de intereses, a diferencia de nosotros. Si nosotros tenemos una determinada cantidad de dinero, tenemos que pagar por ese dinero un impuesto y por ese dinero tenemos que manejar un interés. Ahora hay otra cosa. Esto no nada más es una conspiración, esto tiene que ver con un control de la población que inclusive están los servicios de inteligencia. Como la Ajá. CIA, como el KGB, ¿a esos te refieres? ¿A esos servicios de inteligencia? Sí, los servicios de inteligencia de Occidente. Eso se puede ver en los documentos desclasificados de Kissinger y de Rockefeller. Esos documentos desclasificados hablaban de el aumento exponencial de la población y de los peligros que inclusive representaba para la seguridad nacional. Y no solo eso, sino también del abuso de recursos naturales, que en parte sí es cierto, eso sí, es verdad. Pero A bueno, ver, es otro Jesús, tema. para enfocar el tema entonces, nos estás diciendo que, y yo creo que muchos se imaginan esto, ¿no? Todo el progresismo, la ideología de géneros, el feminismo radical, el abortismo, la promoción exagerada de la homosexualidad, etcétera, y la destrucción del núcleo familiar, como decíamos al principio, o sea que forma parte de estas políticas de despoblación diseñadas por Sí, personajes tan importantes como Henry Kissinger. sí, fueron estudiadas en los servicios de inteligencia y optaron por utilizar esta herramienta. ¿La herramienta cuál es? El lavado de cerebro. En China se utiliza otra herramienta. En China se utiliza el control de la natalidad, que es el hijo único o tener dos hijos y hasta ahí. En Rusia no tienen tanta familia debido a que ellos tuvieron problemas por las guerras, por los problemas que tuvieron en la Guerra Fría, también en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Por diversos motivos, su población está detenida. Lo mismo pasa en China. Y también los países islámicos, ellos no tienen tanto control. Ellos lo que hacen, bueno, pues los tienen a la deriva. Creo que es la única población donde no pueden controlarla. Pero eso es por otros motivos, son otras razones ideológicas, religiosas. Pero ahí no hay un control. En los países de corte islámico y en los países africanos, aunque en África ya hay más control de la natalidad, eso sí también hay que decirlo. Entonces se optó por esta herramienta postmodernista, auspiciando autores como Foucault, como Judith Bartlett, las feministas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema muy amplio y es muy difícil de tocar, aclaro, porque a mí me tocó comprenderlo. Entonces, yo lo que voy, eso tiene que ver con el control de la población de Occidente. No de Oriente. No, 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 de Occidente. O sea, de Estados Unidos y los países eje que Estados Unidos controla, incluyendo Israel. Hasta Israel mismo está metido ahí dentro del posmodernismo. Fue nombrado en su momento como la capital, Ah, sí, la capital mundial del LGBT. ajá, del orgullo gay. Sí, sí, Sí. sí, del Oye, LGBT. Jesús, mira, fíjate, ahorita que hablabas de esa cuestión del lavado de cerebro, de cómo funciona o cómo lo están utilizando para que la misma población acepte estas ideas de despoblación mundial, ¿no? Sí, Fíjate, una parte de este lavado de cerebros
hay que decir que lo componen los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo Sí, esos que se dedican supuestamente a desmentir bulos, a desmentir mentiras. sí. Bueno, a desmentir mentiras, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, No, uno no, de ellos es el propio Reuters, ¿no? La sí, agencia Reuters, que es una agencia mundial de noticias, y hay una cita en que ellos pretenden desmentir, la voy a leer, ¿no? Que dijo Henry Kissinger en el 25 de febrero del 2009, en la que dijo, una vez que el rebaño acepte las vacunas obligatorias, se acabará el juego. Aceptarán cualquier cosa, sangre o donación de órganos por el bien común. Podemos modificar genéticamente a los niños y esterilizarlos por el bien común. Controlando las mentes de las ovejas se controla al rebaño. Los fabricantes de vacunas pueden ganar miles de millones. Muchos de ustedes de esta sala son inversores. Es un gran beneficio para todos. Reducimos al rebaño y el rebaño nos paga por los servicios de exterminio. Esto, Reuters publicó una nota en la que dice, nunca dijo esto Henry Kissinger, pero pues sabemos que muchas veces a estas personas se les va la lengua y dicen abiertamente sus planes y después los servicios de lavado de cerebro, como Reuters, se dedica a desmentir, ¿no? Estas cosas. Sin embargo, aunque Reuters desmintió ese informe, hay uno que no se puede desmentir y que es real, que es el informe Kissinger Claro, y del precisamente 76. estoy viendo ahorita la propia BBC publicó un artículo en el 2016 que dice el polémico, que se llama El polémico legado de Henry Kissinger que sigue causando controversia en Estados Unidos. Para eso ibas a, ¿verdad? Eso nos ibas a explicar. Exactamente, inclusive, si bien es cierto, también hay una cosa que voy a platicarte. También los más medias son fabricantes de este tipo de informaciones falsas y luego desmentirlas. Esa es una técnica que también ellos tienen. Pero Ujú. sin embargo, siempre basándonos en los métodos que se emplean de historia, hablamos de la historia contemporánea, cuando hablamos de esos métodos es de investigación, nos vamos a las fuentes primarias. Y una de las fuentes primarias que no se puede desmentir es el informe Kissinger, que es un documento desclasificado, que hablaba de este problema de la sobrepoblación y que también en su momento también presentó un informe, que es el informe Rockefeller, lo presentó Rockefeller, que es David Rockefeller, que falleció en el año 2017. Ahora bien, hay otra cosa que no se puede desmentir, y es que es bien sabido, y eso está en las ONGs, hay documentos que están bien documentados, estoy hablando de un pronasmo, pero es la verdad, donde los más ricos están auspiciando con billones de dólares, no con millones, billones de dólares, auspiciando estas ideologías que lógicamente pocas personas entienden, porque yo sé que es un dolor de cabeza estar leyendo a Marx, estar leyendo a Foucault, estar leyendo a Guattari, estar leyendo bueno, hasta a mí me da dolor de cabeza y a mí me da flojera, de verdad, o sea, de verdad, o sea, créeme que hace poco, te voy a decir algo, voy a hacer un entrecomillado. Yo compré un libro de feminismo y luego me estaban criticando. Tú leyendo esto, digo, pues sí, pues para entender qué piensan las Claro, feministas. por supuesto, pues no puedes criticar a tu contraparte si no lo conoces. Ese es un gran error que comete mucha gente de decir, no, a mí me cae gordo, no sé, Hitler. Bueno, para las personas que nos escuchan de otro país, la expresión caer gordo no les va a entender, ¿no? Bueno, no les va a hacer sentido. Más bien, yo odio a Hitler y no voy a leer nada de Hitler, ¿no? Pues cómo vas a conocer pues a tu contraparte si no lo lees. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo vamos a criticar algo si escondemos la cabeza en la arena? Mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando lo estuve leyendo, y algo sí te voy a ser sincero, es un libro de tortura, ¿eh? Es uno de los libros que más tortura me ha producido. De verdad, ¿eh? De todos los ¿Cuál, libros que yo leí, cuál libro es? de feminismo. Pero de ¿cuál libro femi- es? a ver, mira, inclusive lo tengo botado. Mira, este lo compré porque los demás los tengo en PDF. Sí, ya sé lo que me van a decir algunos que soy masoquista. Y bueno, creo que y tienen razón, creo que yo también creo que la ideología de género me está afectando, ¿eh? Mira, mira, se Mientras llama, no empieces a hablar en lenguaje inclusivo, te vamos a soportar.
No llego a tanto, no llego a tanto. Mira, mira, se llama Feminismo de Nuria Varela, para principiantes. Fíjate, dice que es para principiantes. Y tú lo lees y es una tortura, de verdad. Ajá. Como tú Y es dices, para, lo solamente masoquistas pueden entrar en ese movimiento. que pasa es que compran este material y lo dejan en su librero y no lo leen. Solo lo tienen para lujo. Como tienen la Biblia, también luego compran la Biblia, la tienen botada y no la leen. Nada más para Pero bueno, decir que lo tienen en el libro. exactamente. Aunque bueno, te voy a decir una cosa, es para principiantes. Ya no te digo los libros que escribió Judith Butler, o sea, son más todavía más torturantes, ¿eh? Foucault, los libros de Foucault. Mira, la gente me va a decir, bueno, ¿por qué tanto Foucault? ¿Por qué tanto Foucault? Es que Foucault es el padre del posmodernismo. El Foucault es el padre de lo que creemos ahora, aunque no lo creas. O sea, independientemente de que quien inició todo esto fue Marcuse. Marcuse en su momento también fue auspiciado, inclusive agradeció a Rockefeller por el auspicio de su libro, pero Marcuse trabajó para Rockefeller, pero no precisamente para criticar al capitalismo, no, todo lo fue transformando, lo fue cambiando, en este caso para sus fines. Te voy a decir una cosa, pocos saben que Rockefeller en su momento inició campañas de esterilización, ¿o no? Iban a las poblaciones de Estados Unidos, iban a poner una vacuna y en realidad era para esterilizar a la población. La vacuna ya era un método para esterilizar a la población. Inclusive obligaron a muchos a esterilizarse para no tener hijos en Estados Unidos. Esto es algo ya añejo, eso es antiguo. Pero O sea, esto es parte del plan de Kissinger en su informe, que fue, por cierto, fue publicado en los años 70. Bueno, no fue publicado, fue entregado en los años 70 a Richard Nixon y fue desclasificado en el 89 más o menos, ¿verdad? sí, sí. No, mira, esto, no, lo del informe Kissinger es algo totalmente diferente. Lo que hizo Kissinger fue estudiar los efectos de la sobrepoblación y cuáles eran las consecuencias, tanto en el ecosistema en el que vivimos como en la seguridad nacional. Eso es de lo que habla este informe. Lo estoy resumiendo porque ahorita, bueno, Sí. aventarnos todo el informe también es... Pero sería bueno, si gustas, podríamos enfocar una nueva charla sobre la despoblación mundial, sobre el proyecto de despoblación mundial y podemos tocar el tema del informe Kissinger, por ejemplo, de las piedras de Georgetown Mm. y el informe Rockefeller. O sea que sería un buen tema para una charla, ¿no? Exclusiva. No, inclusive que nos dejen, bueno, que nos manden mensajes, que nos manden textos para que lo que no entiendan de lo que acabo de hablar, porque no es fácil de explicar, pero aparte no es fácil entender esto, no es fácil, esto está muy bien elaborado, está muy bien hecho, está muy bien estructurado, no es fácil de explicar. ¿Qué, Para las personas que no nos entiendan, que nos pregunten, que nos manden mensajes para que nosotros podamos explicarles con más detenimiento, lo que no entiendan de lo que acabamos de exponer ahorita. ¿Qué te parece si coordinamos una charla enfocada en ese tema de la despoblación mundial? ¿Ok? Sí, sería bueno tratar este tema exclusivamente de la despoblación, de la demografía o del famoso neomalthusianismo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a Sí. abordar en nuestra próxima charla con Jesús Elifelet el tema de desde dónde nace esta idea del riesgo que corre el planeta de una superpoblación, de una supuesta superpoblación, porque ya Malthus había dicho que el mundo se iba a acabar. ¿En qué año fue más o menos? En el 1800 y algo, no recuerdo en este momento. Pero ¿te parece si empezamos con esta idea de que el mundo necesita ser despoblado porque supuestamente estamos en un riesgo de un colapso De, de- completo en el mundo? de extinción de la humanidad debido al consumo desmedido de los recursos naturales o del mal uso de los recursos naturales, que también es un tema que hay que tratar con pinzas, porque quienes han hecho también uso de eso, mal uso de esos recursos naturales, han sido estas personas que son los más ricos del mundo, tipo Exacto. Rockefeller,
es como que de repente los que más han explotado los recursos a nivel mundial, de pronto dicen, ya, los demás no los exploten porque si no nos vamos a ir por el borde de la tierra plana. Y ya, nosotros ya los explotamos, pero ustedes no los explotan. Y fue en 1826 cuando Malthus publicó su ensayo sobre el principio de la población, en el cual decía que el mundo ya se iba a acabar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gente. Y no tengo el dato exacto de cuántos seres humanos había en la Tierra en aquella época, pero 7.000 millones no eran. No eran, pero el neomalthusianismo, que mejoró las teorías de Malthus, hablaba o habla del aumento exponencial debido a los avances científicos que hemos tenido de la población. Y que eso es verdad, también no lo voy a desmentir, es verdad. Hay una sobrepoblación desmedida, pero que el control de la población que están llevando a cabo los más ricos del mundo no es el adecuado. Además no nos beneficia. Me estoy alargando un poco en el tema, pero voy a decir por qué no nos beneficia. El hecho de que te digan, no sabes qué, para que no te reproduzcas, vuélvete gay. Y te lo dicen indirectamente, ¿no? O te dicen, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas, aborta. Y hay que volver feminista a la mujer para que tú tengas problemas, o sea, para que tengas una pelea con una guerra de sexos. Creo que eso es que prácticamente nocivo para todos, tanto para mujeres y para hombres. Bueno, desde la perspectiva de todos estos prohombres, como los que fundaron el Instituto Tavistock, los grandes capitalistas y los grandes también capitalistas, pero del lado comunista, aunque parezca una contradicción, pero también son bastante capitalistas porque las dos ideologías se basan en el materialismo, ¿no? Pero todos ellos tienen esta visión malthusiana, Jesús. Y yo creo que va a ser un gran tema el que vamos a tratar, vamos a hacerlo lo más pronto posible y vamos a abarcar este proyecto de la despoblación mundial desde el malthusianismo. ¿Te parece si nos comprometemos a esto la próxima semana? Pero también con las preguntas que nos hagan para que les respondamos, ¿no? Ya me vas diciendo cuáles son las preguntas que te fueron haciendo. Me parece perfecto que empecemos desde el neomalthusianismo que mencionas, así que pues solamente me resta agradecerte por haber aceptado esta llamada y bueno, ya estamos comprometidos con nuestros oyentes para este próximo tema, ¿te parece? Me parece perfecto. Un saludo para todos. Y duden de lo que digo, por cierto, investiguen. Y es algo que siempre decimos en el programa de mi amigo Víctor Pérez Sierra. No nos crean a nosotros porque tenemos el micrófono, investiguen, pero creo que la gente que está en este grupo sabe perfectamente de lo que estamos hablando, pero creo que sí va a haber muchas propuestas para el tema próximo, así que pues nos despedimos, Jesús, te mando un abrazo hasta Veracruz, me imagino que estás en Veracruz, ¿no? Ahorita. Sí, así cierto. Que, sí. Bueno, hasta allá va un abrazo, mi amigo. Nos estaremos viendo. Para Bolivia, ¿estás en Bolivia, por cierto? Sí, sigo en Bolivia. Sí, en Bolivia. Perfecto, un abrazo y bueno, estamos en contacto y un gusto saludarte, Samuel. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. Pedidos al 54 9 11 58 55 6316.